Bienvenidos a Interviews 03, un programa de charlas con gentes de las artes. Alejandro Londoño realizó el año anterior la exposición Happy Like en la galería SGR. La curaduría de la muestra fue realizada por María Laida Samper, quien escribe sobre la exposición. Londoño se interesa específicamente por los mecanismos de control y subjetivación que ejercen las redes sociales sobre el individuo. En un análisis que en esta ocasión se adentra en temas bastante complejos del campo de la crítica social, Londoño nos presenta un conjunto de piezas que buscan poner en evidencia las relaciones que existen entre vigilancia, la producción de capital, la producción del individuo a través de su propia imagen y la nueva versión de la cultura de la celebridad facilitada por plataformas como Instagram. En esta sesión charlé con Alejandro Londoño sobre su exposición, lo que sirvió como punto de partida para hablar del papel de las tecnologías de información y vigilancia en la vida cotidiana en la actualidad. Bienvenidos. Alejo, usted acabas de cerrar esta expo que se llamó Happy Like en SGR, que estuvo abierta desde octubre hasta finales de noviembre. Cuénteme un toque de qué se trataba esa expo. Bueno, esta expo comenzó en un principio cuando comencé a planear la exposición. Eran principios sobre redes sociales y digamos que yo viajé a Alemania y me sorprendió como todo el mundo en una residencia que yo hice se comunicaba como con todos sus amigos y con todo el mundo exterior a través de las redes sociales, y yo nunca he tenido una red social, nunca he tenido como redes sociales y me impresionó un poco eso. Entonces comencé un poco también como a pensar como en la potencia, bueno, desde un poco antes de eso también en la potencia de las redes sociales, y comencé entonces como, no sé, a tomarme selfies, a hacer ese tipo de cosas, como a usar mucho la red social, sobre todo WhatsApp, con mi familia y con mis amigos porque estaba un poco lejos, y no sé, el recurso de la selfie, de mostrar lo que uno estaba haciendo, de dónde estaba, todo esto también como dar a conocer un poco eso que es como inasequible para las otras personas que están a 12.000 kilómetros de distancia. Entonces me pareció un poco interesante como comenzar a trabajar con eso, y ya después llegué acá a Bogotá y tenía esta expo individual, y comenzando a investigar y todo, digamos que muchos de los temas que me interesaban en ese momento habían sido muy explorados y habían sido como muy... Sí, así han sido muy abordados desde diferentes perspectivas y de diferentes maneras, tanto plásticas como también lenguajes audiovisuales, etcétera, etcétera. Y todo se comenzó a volcar un poco como sobre la red social, pero a través como de la visión del computador, ¿no? Un poco como ese fue como el vuelco que traté de darle, pues porque uno siempre trata de no hacer lo mismo que se ha visto. Muchas veces pues no se logra porque todos provenimos como del mismo sitio, pero bueno, sí, la idea fue como tratar de usar toda esta dinámica de la red social para ver qué es lo que pasa como tras bambalinas y todo esto. Y ya pues comenzando a leer un poco más, investigar, me comenzó a interesar mucho una cosa que se llama la visión de máquina, o que es una rama de la inteligencia artificial, que es cómo están viendo las máquinas las cosas. Entonces me comencé a preguntar básicamente es qué tipo, cómo ven nuestra actividad los computadores y cómo ven nuestra actividad los servidores y todas estas plataformas de redes sociales. Una actividad que es completamente humana y social, cómo puede ser transferida y leída de alguna manera por un computador. Y no sé, hubo como una confluencia de cosas, como que encontré un material ahí que estaba chévere, que era un negro, y comencé a pensar un poco mucho como en la imagen, ¿no? Como en la imagen digital y en cómo esta imagen digital podía ser analizada y sí, desarrollada como para otros fines que no eran justamente la socialización de la imagen y la mediación de información entre dos personas humanas, sino volcarse un poco más hacia el lado de la máquina. Esa era como un poco la idea. Entonces la expo se trata es como la inteligencia artificial y cómo estos procesos pues derivados de la inteligencia artificial han logrado como socavar un poco esas dinámicas de la red social para convertirse en un nuevo flujo de capital violento, ¿no?
Entonces es como un poco sobre vigilancia y en redes sociales, a partir de una cosa que se llama la visión de máquina o visión artificial. Cuando usted dice que comenzó a utilizar redes sociales en este viaje con su familia y amigos, ¿qué cambió en su vida de ser un no usuario de redes a convertirse en un usuario de redes de comunicación a distancia? Lo esencial es como que uno comienza a tener digamos que comienza a proceder de una manera muy extraña, porque hay una intención como de mostrar lo que uno está haciendo. Entonces uno comienza a ser un poco, es como instrumento casi que de socialización. El cuerpo mismo se convierte en objeto visto, ¿no? Es como uno se toma una foto, pero no es casi que una foto para uno, ¿no? Es una foto para enviar, es una foto para decir como, mira, estoy acá, o estoy así, este es mi nuevo peluqueado, o este es el sitio donde estoy trabajando. Entonces, sí, esta cuestión de yo nunca me he tomado como selfies y todo, entonces, no sé, fue raro para mí como comenzar a actuar de la manera en la que todo el mundo actúa naturalmente, de una manera tal vez como inconsciente. Pero sí, es un proceso como, pues no sé, tal vez no se podría decir como narcisista, porque finalmente pues creo que una gran porción de las redes sociales tiene, digamos, un tinte no narcisista, sino también pues es una cuestión de comunicar y de transmitir, y no solamente se vuelca hacia el sujeto mismo, pero sí todo comienza a girar en torno a uno, ¿no? Es como uno se vuelve como el epicentro del mundo, y la cámara gira alrededor de uno y uno siempre está como en primer plano y las cosas están atrás. Entonces es un poco eso, es como yo creo que esa cuestión de estar uno siempre frente a una cámara mostrando lo que está pasando atrás, creo que es un momento en el que uno cambia la perspectiva de estar con uno mismo como en general. Como, no sé, yo antes pues oía música o hacía otro tipo de actividades, y en este era como cada sitio que veía, de cierta manera, en vez de querer como verlo y como contemplarlo, era como, oiga, este sitio está perfecto para una selfie, como para mostrar qué sitio tan lindo, ¿no? Entonces todo se convierte como en una experiencia de compartir y de mediar la misma cosa, ¿no? ¿Y cómo le fue con ese asunto de los likes y las manitos arriba, ¿no? Como esos gestos de gratificación instantánea que son lo que hacen que estas redes tengan la popularidad y como que comiencen a cambiarle la cabeza a la gente y la pongan como en ese modo de producir para recibir ese golpecito de espalda que se siente bien, ¿no? Esa gratificación instantánea, que es lo que básicamente permite que estas redes capturen pues el tiempo y pues el trabajo de mucha gente alrededor del mundo. Sí, bueno, yo debo ser muy sincero y decir que aún, digamos que si bien soy un usuario de una red social, uso la red social para otro tipo de cosas. Entonces, digamos, en este viaje lo que hice fue comenzar a generar material como de respaldo, ¿no? Como muchas selfies, y abrí, digamos, un par de redes sociales como de Tinder y esas cosas en Alemania, y comenzaba a capturar un poco pantallas, a ver perfiles y todas estas cosas, pero yo nunca tuve una red social en la que yo subiera fotos y en la que interactuara. Pues digamos, aparte de WhatsApp, como que, no sé, le enviaba fotos a mis amigas y a mis amigos y a mis papás, y era como, oye, qué sitio tan lindo en el que estás, o te ves muy bien, te ves muy feliz, etcétera, etcétera. Pero creo que nunca tuve como digamos, este proceso de recopilar imágenes nunca fue pensado en torno a esta cuestión de los likes, sino hasta mucho después. Fue como, digamos que no me introduje dentro de la red social de manera personal de un momento a otro. Entonces fue un proceso más paulatino y más que se desarrolló como más lentamente. Pero eventualmente ha terminado ahí, como en ese lugar, como... Sí, digamos pues que es muy chistoso, pues porque para la exposición abrí un Instagram, pero es un Instagram que justamente trataba de hacer todo lo contrario a lo que se pretende o lo que se espera de una red social. Entonces como utilicé eso también, pero es decir, publico fotografías negras en las que no hay información, un poco en contra como de esa necesidad y de esa ansiedad de andar publicando todo el día cosas, información nueva y cosas hermosas, cosas como que deleiten, como...
pero también se convirtió un poco en esto de, bueno, veamos quién me da likes a una foto negra, ¿no? Entonces también está un poco ese proceso de sí, estar como, ser un poquito como outsider dentro del mismo sistema, pero también se convierte es decir, yo ahora todos los días reviso el Instagram y todos los días publico fotos, digo como, bueno, ¿será que alguien más me está siguiendo? Como a alguien le parece interesante la idea, etcétera, etcétera. Pero claro, esto es una, yo creo que sí, es un, digamos, sí, para la gente debe ser un empujón muy grande levantarse todos los días y pensar que tienen muchos likes en una foto. Yo creo que es una herramienta muy poderosa. Claro, es que por ahí hay algunos estudios que dicen que hay una generación de endorfinas súper grande cada vez que uno ve como el like, el comentario positivo, ¿no? Como la reacción de alguien por cualquier pendejada que uno puso en las redes, ¿no? Y eso hace, pues, lleva como a producir comportamientos de adicción, básicamente, ¿no? Pues como que la gente comienza a producir realmente imágenes y pues contenido, básicamente, para poder recibir como esa dosis de endorfina necesaria para llevar su vida. Sí, y creo que con esa, como yo también tuve un acercamiento como a las redes sociales un poco parecido a lo que se está contando. Y claro, yo abrí como un Facebook y un Instagram hace unos años precisamente para hacer una obra. Y claro, pues llega uno con una idea de una visión crítica, como de mantener, como intentar estar distante como la herramienta para poder tener como una perspectiva real de la cosa, del fenómeno, digamos, que uno está observando, ¿no? Pero indiscutiblemente llega un momento donde uno termina metido en la dinámica de Instagram o de la red social que sea, y uno comienza como a jugar con esas mismas reglas. Digamos que eso no creo que esté mal para nada, de hecho, pues, y tampoco eso le quita a uno como una objetividad de los comentarios o de las ideas que uno pueda sacar de ahí. De hecho, creo que es importante hacerlo también para poder entender como qué pasa con el cuerpo de la gente, con la cabeza de la gente cuando está utilizando esto. Pero sí creo que es como totalmente imposible mantenerse fuera de la red social, como estar ahí pero no jugar con las reglas, ¿no? O sea, el juego ellos lo tienen tan bien planteado que uno cae ahí eventualmente. Sí, yo creo que esto es una... Es decir, esto está pensado por gente realmente inteligente. Esto no es como un chiste. Pues, no en vano, pues, este tipo de plataformas y este tipo de corporaciones pues, son las más ricas del mundo. Detrás de esto hay CEOs y hay gente realmente muy especializada. Y no solamente programadores. Hay gente como hay psicólogos, hay sociólogos, hay gente que trabaja con cultura. Y esta vaina es una cuestión muy bien pensada. Es como finalmente pues, es casi que un universo análogo al análogo, por decirlo como de alguna manera reiterativa y tautológica, pero sí es como, pues finalmente uno cuando sale, uno siempre está esperando como que las personas les guste como este discurso que uno tiene de vida, ¿no? Es como, ay, mira, ese tipo, como, oye, qué linda chaqueta, es como, y uno siempre está esperando eso, uno siempre está esperando también algo a cambio. Solo que yo creo que este tipo de cosas como lo que hacen es potenciar y magnificar esas vainas y puede llegar a una cosa que es un poquito como ya corrosivo y un poco que no está bien, ¿no? Como que es un poco enferma. Pero sí, es imposible. Yo creo que es imposible. Y uno ni siquiera tiene que tener una red social, me refiero, como uno simplemente ve que, no sé, está en la galería y como que la galería publica un trabajo de uno en la red social y uno enseguida como, oye, vi tu trabajo en la galería, entonces como, marica, ¿qué trabajo habrán visto? Entonces uno se mete y es como, ay, bueno, tiene 130 likes y uno al día siguiente quiere ver si uno tiene más 150 o 160 o... Entonces sí, yo creo que es imposible no jugar el juego mismo a pesar de que el otro día leí un artículo interesante sobre que todos somos pues objeto de vigilancia en la medida en que todos estamos expuestos a cámaras y es decir, necesariamente tiene que haber alguien a nuestro alrededor que use la red social. Entonces, quiera uno o no, uno está dentro de la red social, porque si toman una foto, pues finalmente uno está ahí y lo tagueen o no, finalmente uno está ahí. Entonces, pues también es como, oye, te vieron una foto, no sé, paseando un niño, como yo no vi, ¿cuál será la foto? Yo no puse ninguna foto, pero pues claro, fue una amiga que me tomó una foto y otra amiga me dijo como, oye, te ves muy bien con un coche, y yo como, ¿de qué hablas? Pero sí, es imposible, es como, y es una cosa, pues ya
ya casi que, pues si mal no estoy, la cifra es como del 52% de las personas que, digamos, que tienen acceso a la interfaz tecnológica para permitir la red social. Ya el 52% de la población mundial tiene una red social. Entonces yo creo que es un fenómeno inminente del que uno casi que no puede escapar. Sí, es casi inevitable, ¿no? Como que... Y siempre, y sobre todo últimamente que hay discusiones súper críticas sobre el uso de estas plataformas y sobre, sí, digamos, sobre los negocios que hay detrás de la información y de la gente, y pues de la gente utilizando la plataforma. Pese a que hay todos estos discursos dando vueltas, siempre hay una manera o siempre hay como una excusa para el por qué estoy utilizando esta herramienta, ¿no? Para el utilizarla, ¿no? Es que yo lo utilizo por trabajo, es que mi familia está más cerca, mis amigos están más cerca. Y básicamente pues esas terminan siendo simplemente las mismas excusas de la misma herramienta, ¿no? Que hacen que uno esté ahí, ¿no? No por ser, digamos, consciente como del buen uso, uno realmente está haciendo como un uso, haciendo como un buen uso de la plataforma, haciéndole el jaque, digamos, a los algoritmos que extraen capital a partir de lo que uno hace. Total. Sí, no, yo creo que pues lo que decía anteriormente, pues uno finalmente es un ente social y uno quiere como estar en contacto con el mundo, a menos que uno sea un ogro que se quiera abrir una caverna, pero en general pues uno está siempre buscando la manera de comunicarse con otras personas, y lo cierto es que la manera de comunicarse hoy en día es a través de una red social, a través de un teléfono inteligente y todo esto, ¿no? Ya es como... No hay otra manera. Digamos que la gente las herramientas, digamos, son tan poderosas y son tan abrumadoras que la gente, digamos, que ya no se comunica sino por otra parte. Solamente hay que pensar, es como... A mí ya me cuesta como que alguien me conteste el teléfono, como llamar y que alguien conteste el teléfono. Es como, no, yo te escribo por WhatsApp o te escribo por Instagram o hablemos la próxima semana, sí. Entonces es como un poco... Si todo el mundo lo está usando, pues es imposible, no, digamos que es un poco, ese es el flujo que este tipo de corporaciones imponen, ¿no? Es como dotan a todo el mundo de un celular y dotan a todo el mundo de una conexión a internet 24/7 súper barata para ese tipo de cosas, para que uno no pueda estar por fuera del sistema. Entonces sí, independientemente de si uno le guste o no, de si uno piense que está haciendo un hack o no, creo que uno siempre va a estar expuesto a las dinámicas de la red social, porque finalmente se convierte en un mundo, es como el reggaetón, es como en todas partes hay que oír reggaetón, uno va a cualquier bar aunque no le guste y ahí está el reggaetón. Bueno, y volviendo a la expo, usted como en el tránsito de hacer la investigación para la exposición, ¿qué comenzó a aprender como de este asunto de la visión artificial, que es como el eje transversal, digamos, a la mayoría de piezas de la muestra? Pues bueno, digamos que yo siempre he estado muy interesado pues a mí la tecnología, digamos, informática siempre me ha fascinado. No soy un gran ni siquiera soy programador. De hecho, tomé unos cursos, 6 meses de programación, y las matemáticas no eran mi fuerte. Entonces, pues me salí, pero pues finalmente este tema como de la inteligencia artificial y la visión de máquina, pues es un tema que realmente me sorprendió mucho, porque la gente no conoce de eso. Yo tampoco conocía hasta que comencé a investigar. Y pues finalmente maldita sea, es una máquina que ve como un humano, que reconoce y que significa, ¿no? Digamos, bueno, pues podemos dejar los dilemas éticos y morales y todo esto, pero en términos prácticos es una cosa, es una cámara, un aparato óptico, una cantidad de lentes, un sensor que ve un gato y le puede decir a uno, esto es un gato, ¿no? Entonces, el desarrollo tecnológico es altamente impresionante, ¿no? Y además, como la velocidad también al que ha pasado es una cosa increíble. Eso sí no se puede negar, ¿no? Esto, pues cuando yo comencé a investigar esto hace un año, eso fue en el 2019 casi, y esta cuestión de, es decir, el primer software de reconocimiento facial es del 2001, es un algoritmo que hicieron 2 ingenieros, publicaron un paper basándose en una manera de identificar objetos de un tipo
del 1920, pero pues esto era obviamente una cosa muy teórica y esta gente desarrolló un algoritmo, entonces pues es decir, ya son 18 años de esto y digamos esta cuestión del lenguaje natural, ¿no? Pues lo que es como la diferencia del lenguaje natural y el lenguaje de máquina, pues es que nosotros entendemos el lenguaje natural, pero ninguno de nosotros entendemos el lenguaje de máquina, y lo que han tratado, digamos, todas estas empresas y corporaciones es pues de homologar, de pegar esos dos lenguajes. Y en un principio pues era el texto a voz y pues no sé, Siri y todas estas vainas que uno le pregunta. Pero en 10 años, digamos, esta evolución del reconocimiento de objeto a partir de máquina ha sido una bomba. Y dicen que en los próximos 5 años, digamos, la billetera de todas estas corporaciones va a estar ahí justamente en la cuestión de reconocimiento de objeto. Entonces sí, es una evolución violenta. En el 2008 pues tocaba contactar y tocaba casi que emplear personas, ¿no?, humanas, para que vieran imágenes y taguearan las cosas que veían. Pero pues esta gente muy inteligentemente se dio cuenta que no le tocaba pagarle a nadie, ahora que todo el mundo le estaba haciendo gratis con tags y con todas esas cosas. Entonces pues obviamente el boom de la red social ha hecho que esta cosa se potencie de una manera violenta. En su expo, pues la primera pieza con la que uno se encontraba era básicamente como una demostración de cómo funcionan estos sistemas, ¿no? Básicamente, uno llegaba, estaba este computador que estaba conectado a una cámara viendo todo lo que pasaba, digamos, por la puerta de entrada a la galería, y lo primero que uno veía pues se veía uno mismo siendo reconocido por la máquina, ¿no? Eventualmente como persona, eventualmente como, no sé, una nevera, ¿no? Como con estos errores que pasan, pero creo que esta pieza, y como hacer súper evidente el hecho que nosotros estamos siendo observados, ¿no? Digamos que uno lo puede más o menos sentir cuando en la calle hay cámaras que están presentes como en todos lados, pero uno nunca puede ver realmente qué es lo que está quedando grabado. Me parece que la potencia de ese primer encuentro en la expo era como que marca de una vez como el tono de la exposición. Sí, es como, mire, aquí estamos hablando de esto. Sí, aquí lo estamos observando, ¿no? Y aquí estamos hablando sobre usted, es observado y usted es como el centro del show, literalmente, ¿no? Creo que eso era como un buen momento ahí como para entrar en la exposición. Y de ahí, pues, cuénteme un poco como cuál era como su idea como a partir de esa pieza, como cómo usted pensó la expo, pues como discursivamente en términos como de lo que de la experiencia del visitante pues mientras se enfrentaba como a las piezas. Ok, pues mi idea, digamos, pues esta es la primera experiencia que yo tengo como de algo instalativo, ¿no? Yo siempre he presentado como piezas que hacía en el taller y pues era una exposición como un acopio de piezas como que se presentaba, pero para esta ocasión pues casi que fue menester hacer una cosa como diferente, y pensé utilizar, digamos, un espacio físico, un espacio, pues también, digamos, un espacio conceptual, cultural, etcétera, como lo es una galería de arte, como para volcar como todo el contenido digital que ocurre tras bambalinas en ese mismo espacio, ¿no? Entonces, pues sí, era como una red social, digamos, era como un sucedáneo de la red social en el ambiente físico, en el sentido en el que todos estábamos ahí y todos estábamos siendo partícipes de esta vigilancia y de todo esto. Entonces, en ese sentido, digamos, la primera pieza, pues sí era como una cosa más, pues tenía obviamente la parte de la crítica y, digamos, demostrar cómo estábamos siendo, que era que fuera así como súper sofocante, como que realmente que fuera así como incisiva, ¿no? Como que la gente se viera ahí. Pero también había una cosa como un poco didáctica, porque este tema de la inteligencia artificial es muy abstracto y es muy difícil de explicar. Entonces, en algún momento pensé como, bueno, ¿cómo, no sé, hago un video, hago un texto, ¿qué carajos hago para que la gente entienda
todo esto que he investigado, pues porque no es un tema fácil y digamos, la gente no, si uno no ve eso, si uno no ve un video de YouTube o si uno no ve cómo funcionan las cosas, pues es muy difícil imaginarlo. Entonces pues fue como el lugar y el tiempo para mostrar ese programa, que es un programa de código abierto que me ayudó pues acá el presidente Gabriel Seda a desarrollar con este programa. Pero sí era como un poco mostrar realmente qué pasaba, como que la gente tuviera la experiencia y como que se sintiera metida en el asunto, ¿no? Porque no era una cosa como... un poco una cosa también como... sí, de experiencia. Justamente yo quería como que pasara eso. En ese sentido, pues también había una banca en la que la gente se sentaba y estaban unas cámaras. Pero sí, en esta primera pieza pues estaba el computador viendo realmente a las personas como en vivo y en directo, tal cual lo hacen los computadores cuando leen y cuando ven una de estas imágenes, ¿no? Es como, digamos que es anteriormente pues había un vigilante detrás de una pantalla viendo cosas y diciendo como, oiga, aquí puede haber un robo, acá este man va en bicicleta, ahora pues ya no hay nadie. Y es un computador que es capaz de ver, no sé, millones de imágenes en segundos. Y era un poco eso, poner como enfrentar a los usuarios de la red social, que realmente son usuarios muy inconscientes, que no tienen ni idea de lo que está pasando, ponerlos enfrente a este tipo de instrumentos de vigilancia que son masivos y que son muy eficaces y efectivos. ¿Cómo fue la recepción de la gente de esa pieza? La gente no entendía, era como, ¿qué es esto? Es como me preguntaban y yo les explicaba. Y eran como, pero esto realmente está pasando, esto es un video. Como yo les dije, no, esto es tiempo real. Y realmente la gente no, como que yo creo que muchas veces se iban como decepcionados, porque a mí me pasó eso como con un par de personas y era como, no, pero no entiendo, esto como no tiene sentido, porque digamos que es como de esas cosas que uno nunca ha visto y que realmente como, es decir, llaman mucho la atención y son vainas que no se han visto anteriormente. Es como, pues, a pesar de que este programa lleva funcionando casi 10 años, es una cosa súper segmentada y como que la conoce un público muy, muy específico. Pero el momento en el que usted acerca al público, digamos, ordinario a este tipo de tecnologías, pues la gente queda un poco impactada, ¿no? Es como, no sé, ver a alguien que la primera vez que ve, no sé, una levitación por electromagnetismo o algo así, la gente era como, ¿qué es esta mierda? Y no, tampoco concebían, no podían como concebir que un computador fuera capaz de eso, ¿no? Entonces fue, claro, todo el mundo estaba feliz y la gente, uno los veía como al frente de la cámara sacando cosas, entonces era como, pongamos a prueba a la máquina, entonces sacaban una cachucha y es como, oye, ¿por qué me dice que esto es un perro? Es como, no sé, pues ahí, pero la gente realmente estaba como súper entusiasmada y como que sí se involucró un montón con eso, y uno veía como casi que la gente el día de la inauguración, la gente hacía fila como para ponerse al frente de esta pantalla a jugar con el computador. Claro, era la pieza más interactiva que había ahí, ¿no? En toda la expo. Sí, era la pieza más interactiva que, sí, de hecho creo que había 2 piezas interactivas y lastimosamente el día de la inauguración había otra que no funcionó por términos es decir, no alcancé a hacer una cosa y no resultó bien, pero sí, esta era como la pieza más interactiva. Había otra pieza que era interactiva un poco, pero era como con el reflejo de uno mismo, pero era un reflejo análogo en un espejo, pero esta sí era como la pieza en la que estaba como así puro y duro, como la mediación, como así como en tu cara. El negro es un color que es como totalmente transversal a la expo, ¿no? Es como que usted tenía un piso de carbón, obviamente negro, había unas piezas, unas pinturas también con unos cuadrados negros, estaban los huevos que estaban pintados de negro, ¿no? Las pinturas también, otras que tenían como unos parches negros. Cuéntenos un toque de qué se trata, por qué esa presencia del negro en la exposición. Ok, pues bueno, debo decir que de entrada, como alguna vez un amigo, no sé, por ahí como en febrero, tuve una exposición a principios del año pasado en México y hablé con un amigo y me dijo como que había un nuevo material, pues es decir, que habían desarrollado una pintura que era la pintura más negra del mundo,
Y bueno, esto es un material que se llama el Vanta Black, que no sé si alguno ha oído como ese cuento. Es un material que compró Anish Kapoor y es un material que absorbe cerca del 99.8% del espectro electromagnético. Es decir, es un material que casi no refleja nada, absorbe toda la luz del espectro. Y como esta muestra estaba basada justamente en la visión de máquina, y como la visión de máquina se basa en la fotografía digital, y la fotografía digital se basa pues en la luz y la sombra, había una parte de la expo en la que, digamos, la parte más antisistema, o digamos que lo que yo procuré como con hacer como esta incursión en la red social, era a través de la antivigilancia un poco, ¿no? De no mostrar, de no estar todo el día posteando y todo esto. Y el negro me pareció, ese negro sobre todo, no es cualquier negro, sino es un negro que no refleja nada, me pareció, digamos, como una herramienta metafórica muy interesante para hablar de eso que no puede ver el computador, porque finalmente, digamos, en términos de fotografía digital, la ausencia de luz es cero, ¿no? Entonces, pues, digamos que todo el espectro en la informática se mueve del nivel 0 al nivel 255, que es lo más blanco y lo más negro. Y pues sí, hay dos maneras, digamos, como de ausencia de información. Una es el negro, otra es lo completamente blanco. Pero pues utilizando como todo este material y todo, pensé que el negro podía ser una herramienta muy discursiva para hablar de esta antivigilancia, de esta manera de dejar de mostrar tanto, de esa necesidad de dejar de mostrar. En ese sentido, pues creo que ese negro es como eso, ¿no? Es como súper transversal, porque es la imposibilidad de la máquina de ver y de reconocer. Y de eso un poco se trataban las pinturas, ¿no? Las que eran unos cuadrados negros bordeados de blanco. Correcto, sí, eso pues, digamos, esas pinturas fueron, hice 3 pinturas de esas, y pues no sé, fueron unas... A mí siempre me ha gustado mucho Kazimir Malevich, ¿no? Y digamos toda la tradición de la tradición iconoclasta, ¿no? De no querer como la imagen, ¿no? Y es un poco como esa fuerza que tiene la no imagen, y como, bueno, todo lo que trasciende después como del espíritu y todo esto, pues no vale la pena como acá entrarnos mucho en eso, pero sí era como un poco, me di cuenta que posteando desde 9 meses atrás de la expo cuadrados negros, se comenzaba a generar una retícula de cuadrados negros. Entonces era como un cuadrado negro potenciado, y era como Kazimir Malevich como evitando la imagen y también haciéndole un foco off a la imagen como interesante. Y pues esto era finalmente unas pinturas basadas en una plataforma social, en una plataforma de red social que yo había desarrollado, en la que solo montaba fotos negras. Entonces esto es una pintura referencial a una red social que no tiene referencia alguna. Es un juego como discursivo ahí, que me pareció interesante. Y sí, yo quería, digamos que es decir, uno siempre como piensa en plataformas de red social y siempre piensa en imagen, ¿no? Es como, pues Instagram es pura imagen y Facebook es pura imagen. Entonces dije, bueno, ¿por qué caer, digamos, porque, no sé, es como, me pareció una manera como astuta, o no sé, o tal vez facilista, de hablar de una red social y de hablar de una plataforma completamente iconolatra a través de un medio iconoclasta, ¿no? Que no requiere imagen. Y la otra serie de pinturas que estaban en la pared de la entrada, que también tienen algunos parches, unas zonas negras, pero aquí hay una referencia directa a los sistemas de clasificación de las imágenes, ¿no? Que son estos textos que aparecen con los porcentajes de, no sé, qué tanto es una persona, o una lata de cerveza es 0.98%. Esa imagen de esa lata de cerveza es posible que sea 0.98% una lata de cerveza, ¿no? Que digamos que aquí ya, o sea, en esas pinturas de Instagram, pues es como la cara que uno ve todo el tiempo, ¿no? Y estas otras pinturas es como la misma historia, pero vista desde el lado de la máquina. Correcto. Pues bueno, digamos que la exposición la decidimos pues con la curadora, que es Mariela de Samper. Decidimos como, es decir, era como, traté como de abarcar mucho, y en un momento me di cuenta que iba a ser como
muy difícil abarcar como todos los temas que quería abarcar, y comenzamos a cerrar las cosas y llegamos a la conclusión de que teníamos que cortar la exposición en 2 capítulos. Entonces el primer capítulo era como un capítulo en el que se evidenciaba un poco la vigilancia a través de esta visión de máquina o de esta visión artificial, y el segundo capítulo, que era en la parte en la que estaba como todo esto, que era un poco la propuesta como reactiva, digamos, ¿cómo decirlo? Sí, es la propuesta como reactiva de, bueno, ya mostré qué es lo que está pasando, ahora veamos qué hacer, ¿no? Como qué podemos acá aportar, ¿no? Que no sea solamente mostrar. Entonces, en ese sentido, sí, la segunda parte en la que estaba todo negro, los cuadrados negros, el carbón, los huevos negros, todo eso, era un poco utilizar una cantidad de herramientas de la red social para estar dentro de la red social sin mostrar nada. Un poco eso, era como un poco ese hack del sistema. Y en la otra parte en la que usted se refiere de las pinturas que también tenían una parte negra, todo hace referencia a estos sistemas de clasificación de imagen, porque era, digamos que estaba dentro de el capítulo de la vigilancia. Todas estas pinturas están basadas en un reconocimiento de patrones que se llaman los Hard-like Features, que están basados en en un sistema de reconocimiento de patrones de un tipo que se llama Alfred Haar, el que le conté, pues, de que creo que es un suizo, si mal no estoy. Pero el caso es que todas estas pinturas, digamos, la probabilidad de que haya objetos o no dentro de una imagen, el computador lo percibe de una manera completamente matemática y analítica, de algebraica, pues todos son niveles de luz. Entonces, estos pequeños patrones de reconocimiento lo que hacen es definir dónde hay sombra y dónde hay claridad en una imagen. Y a partir de eso, a partir de una computación gigantesca que se hace en cuestión de segundos, que es una vaina supremamente compleja, los computadores logran reconocer si hay objetos o si no hay objetos en una imagen. Entonces era un poco poner en evidencia en un primer plano como toda esta herramienta, estos instrumentos de vigilancia que son cuadrados negros y son cuadrados blancos, pero se convierten realmente, a final de cuentas se convierten en unos instrumentos superpoderosos de vigilancia, ¿no? Porque son lo que le permite al computador, entre otras muchas, porque hay diferentes maneras de reconocer objetos a partir de algoritmos, pero a mí me interesó mucho porque era muy visual. Entonces sí están como estas pinturas que tienen, no sé, 2 cuadrados negros y 2 blancos, o mitad de la imagen en negro y otra en blanco, y detrás de eso está lo que yo creo que va a ser como el futuro de la perfilación, digamos, a partir de algoritmos de visión de máquina, que están, pues, que va a ser finalmente a partir de grandes bases de datos, pues no sé, los computadores yo creo que en unos 3 o 4 años van a comenzar a poder determinar cosas que requieren como de un valor o como de un juicio humano, ¿no? Mucho más sentimental, etcétera. Uno no puede saber como de antemano, solamente por la imagen, que una persona es homosexual, o que es un hombre transgénero, o que es un niño refugiado, o que es un guerrillero. Pero no sé, me temo mucho que la inteligencia artificial de alguna manera va a lograr clasificar esas cosas. Entonces era un poco como poner en evidencia un futuro un poquito distópico, casi que apocalíptico, en el que solamente a partir de la imagen, sesgados, es decir, justamente a partir de la imagen, pero sesgados a partir de la imagen, se logren perfilar de una manera muy precisa tipos de personas y tipos de poblaciones, etcétera, etcétera. Entonces es como un poco esa preocupación que tengo yo de eso, ¿no? Hay un algoritmo muy violento ahorita que es imágenes compuestas que cogen 1 o 2 millones de imágenes de personas homosexuales y hacen un promedio de cómo se debería ver la cara de una persona homosexual. Y son algoritmos que han sido usados en aeropuertos y en sitios en los que la homosexualidad, digamos, está vetada por el Estado, y solamente a partir de una cámara de vigilancia, uno caminando por la calle puede ser perfilado y detectado como una persona homosexual. Y obviamente si estas herramientas caen en manos de poderes opresivos o totalitarios que no aceptan cosas que se salgan del dogma o del sistema, pues va a ser un problema, ¿no? ¿Cómo va usted a luchar contra un computador y le va a decir como, no, es que yo no soy homosexual? Señor, el computador dice que usted tiene una cara 89% homosexual. ¿Cómo va uno, digamos, es un dictador como electromagnético, ¿no? Y la gente le cree mucho a los computadores. Si la gente le cree mucho a las imágenes, la gente le cree más a los computadores, ¿no? Es como una respuesta cerrada. Entonces es un problema, creo yo.
o se va a convertir en un problema. Sí, yo creo, y se está convirtiendo en un problema, ¿no? O sea, estos sistemas están presentes. O sea, en Transmilenio hay un sistema de clasificación de imágenes muy grande que compara como el flujo de los transeúntes con las bases de datos de la policía, ¿no? Para no ir tan lejos, ¿no? Pero, digamos, en China, pues este problema va mucho más allá, ¿no? Ahí está esta gente, este pueblo donde están probando ese sistema de darle puntos a la gente por su comportamiento cívico en la ciudad, ¿no? Y está basado 100% en reconocimiento facial, en identificación, en seguimiento de las personas, ¿no? Y pues indudablemente creo que la tecnología va a terminar en ese lugar, ¿no? Hacia allá vamos. Sí. Es que pues lo que digamos, esta exposición, digamos que tuve, mi cuñada ahorita estuvo justamente en una de estas ciudades piloto del sistema de crédito social chino, y apenas llegó me dijo que él nunca había visto una ciudad tan ordenada, tan limpia, tan funcional. Y me dijo, lo más extraño de todo es que en 3 meses solamente vi 2 policías humanos como a la salida del aeropuerto. Es decir, entonces uno piensa, y si uno ve, y obviamente también puse como a investigar un poco de eso, y pues todos estos sistemas realmente están volcados a eso. Y digamos, es un poco pues yo creo también, ¿no? Pues digamos que este conflicto ahorita, Estados Unidos, China, pues tiene muchas otras cosas, pero una de las grandes cosas es pues que China, es decir, un país que tiene la tercera parte de la población mundial, pues va a estar dirigido en los próximos 6 años por este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, pues, y ellos lo han desarrollado más rápido que los gringos, entonces, pues, obviamente, esto, pues, es como una cachetada al sistema occidental, es decirles como, bueno, sí, nos robamos toda su tecnología y toda su sabiduría y ahora mire lo que construimos. Entonces, sí, es una cosa muy, muy demente. Es una cosa muy demente el pensar que el reconocimiento facial, sí, que máquinas. Es que, pues, sí, siempre ha habido como vigilancia y siempre ha habido vigilantes, ¿no? Pero ahorita es que los vigilantes no son humanos, y los vigilantes pueden ver estos sistemas de vigilancia, pues pueden analizar y pueden captar una cantidad de información y un flujo de información que, digamos, que requeriría, no sé, 1 millón de personas como para estar vigilándolos, y no son tan eficientes. Es como, es un futuro muy distópico, ¿no? Es un presente muy distópico realmente, porque ya realmente está funcionando así. Y está también la otra cara de esa moneda, digamos, del uso, digamos, de esas herramientas y de esa vigilancia, que ya no es desde el Estado, sino desde un nivel corporativo, que básicamente es la generación de capital, ¿no? Que usted tenía una pieza también que apuntaba, digamos, como literalmente como entre la transición entre esos 2 capítulos de la exposición estaba esta pieza que hacía más o menos evidente la generación de capital a partir de esas estrategias que estaban en la sala. Eso pues era si mal no estoy, se está refiriendo a una pantalla, digamos, que pasaba como las cifras bursátiles como de transacción en bolsa de los 5 últimos años digamos, particularmente utilicé 5 compañías grandes, pues 3 de redes sociales y 2, digamos, que están muy volcadas sobre la inteligencia como artificial. Y pues digamos que lo más interesante de todo esto es que muchas de las compañías o de las corporaciones que actualmente se dedican al comercio electrónico y todo esto están volcadas ahora a ver esto. Digamos, Amazon tiene una de las mayores y más grandes plataformas de vigilancia basadas en la nube. Ahorita pues en Colombia, digamos, no está disponible todavía esto, pero son servicios que se están ofreciendo a nivel justamente empresarial y corporativo, e incluso personal. Uno puede contratarlo para la casa y uno simplemente conecta sus sistemas de sus cámaras y sus dispositivos de la casa, los conecta a este sistema y automáticamente pues se reconocen personas, se reconocen actividades, se reconocen cosas como para alertar de inmediato a la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso por el lado de la vigilancia, digamos, empresarial, y por el otro pues también estaban las redes sociales, que finalmente lo que hacen es vender toda esta información que recopilan y que sacan de cada post y cada cosa que nosotros montamos, digamos, en la red social, para venderlo a compañías de otro tipo que ofrecen otro tipo de servicios, no sé, restaurantes, marcas de ropa, lo que sea. Es como, entonces pues hay una perfilación muy grande de todas estas personas, y realmente los usuarios de las redes sociales piensan que
las redes sociales son gratuitas, ¿no? Pues nadie le está pagando a Facebook anualmente o mensualmente con la tarjeta de crédito, nada. Pero pues realmente ahí es donde está el problema, ¿no? Que si uno se eleva un poco el contrato, digamos, que uno establece con Facebook, pues ahí está justo y está muy claro como que toda la información que nosotros montamos en las redes sociales va a ser analizada para venderse a socios. Ellos les dicen como socios o partners, como ahí está. Entonces, como cada cosa que nosotros montamos, pues obviamente estos sistemas la analizan y la venden, ¿no? Y pues es un círculo, como realmente nosotros posteamos para que ellos nos vigilen y a través de esa vigilancia vendan a otras personas, y también es un poco ese flujo de cómo estamos siendo realmente moldeados, porque es decir, uno ya no sabe si las marcas casi que de ropa y de todas estas cosas le venden a uno lo que uno quiere o si uno les está diciendo que venderle, ¿no? Es muy raro. Uno no sabe dónde está ahí dónde puede cortar el anillo ahí. Claro, y esa yo creo que es precisamente la parte más complicada como de hablar de estos temas frente a usuarios de las redes sociales, cuando uno llega como con esos discursos que suenan un poco paranoicos y tal, digamos que cada vez yo creo que están siendo más aceptados, pues como están circulando, este tipo de comentarios circulan como en canales mainstream de información, pero cuando uno habla, digamos, con personas Lego, y uno les dice, hey, están leyendo sus correos, están viendo sus fotos. Sí, mucha gente lo primero que dice es como, yo no tengo nada que esconder, a quién le interesa la foto de mi hijo en vacaciones, no, como que pues si ahí está, eso no lo van a utilizar para nada y pues como que les importa muy poco, pero precisamente el problema está en comunicar que el problema no son exactamente el texto o las fotos, sino es realmente como la cantidad de metainformación que hay alrededor de estos contenidos que es lo que pueden llegar a perfilar, digamos, a este usuario y que lo pueden hacer fácilmente discernible dentro de una base de datos que puede ser vendida, ¿no? Que no es la foto, no es el comentario, es simplemente cómo está todo el tiempo utilizando la red social y cómo es en ese uso inadvertido. Uno realmente lo que está haciendo es produciendo toneladas de información para ser analizado y vendido. Total. Y yo creo que el gran problema justamente es ese, es decir, no se trata de la foto o no se trata de todo, sino se trata de un sistema silente, de un sistema realmente muy bien ideado para que la gente no se dé cuenta que está dentro de ese sistema. Es el gran problema, es que acá no estamos hablando de la foto que postea uno o no con el hijo en la playa, ¿no? Estamos hablando de un sistema de vigilancia sistémica. Justamente es eso, valga la redundancia, pero sí, es la vigilancia sistémica lo que nos preocupa acá. Un poco y bueno, yo soy un poco paranoico, sí es cierto, pero pues tampoco es que tampoco es como que lo lleva al extremo, pero sí creo que hay que generar conciencia un poco de la gente no va a dejar de postear cosas, ¿cierto? La gente no va a dejar de hacer las cosas, pero sí es importante dotar de un poco de conciencia como bueno, haz esto, pero que conozcan digamos los contras de estos sistemas, ¿no? Porque la gente no los conoce. Entonces creo que sí es un poco a lugares mostrar estas cosas, como... Y pasó con la expo, como que mucha gente me dijo como, oiga, va a dejar como paranoico a todo el mundo. Y yo le dije, pues no, la idea no es tampoco como dejar paranoico a todo el mundo, pero sí es interesante que la gente sepa que estas cosas existen, ¿no? Y en esa medida también como de esa parte, digamos, entre comillas, como servicio social de la exposición de comunicar como estos problemas. Usted hizo este evento, Datos y Guaro, en una noche, un jueves creo, como de la exposición. Cuéntenos un poco de eso, de qué se trató ese evento. Este evento, pues realmente... Pues digamos que yo solamente fui como media hora y este evento lo llevan haciendo creo que unos 3 o 4 años atrás, y alguna vez a mí me invitaron. Yo tenía pues una novia y ella trabajaba como en una oficina como en la que había gente trabajando con estas cosas, y es una oficina, digamos, que se dedica a eso, como a trabajar con información, digamos, con datos y todo esto, y hacer un poco más asequible los datos a la gente y darles un poco
una perspectiva nueva de cómo usar los datos de una manera más humana y más responsable. En ese sentido, pues esta gente comenzó a hacer unas charlas que son súper interesantes porque es como invitados que se pueden postular es decir, de cualquier disciplina, desde música, abogados, es decir, yo he visto charlas de coreógrafos, desde coreógrafos hasta ingenieros de sistemas hablando sobre datos, ¿no? Entonces, pues no es una plataforma mía, yo simplemente pues les propuse a ellos como, oiga, hagamos esto en la galería a propósito de la exposición que estoy haciendo y pues fue mucha gente, fueron activistas políticos, gente que está trabajando con gobiernos, con comunidades indígenas, con una cantidad de cosas a partir de flujos de información. Entonces era un poco eso, como poner como también en perspectiva y poner un poco también en la mesa como que hay gente interesada con esto y que hay gente también que está paranoica, ¿no? Que hay gente como que está trabajando y que pues que hay una cara oculta de la moneda que no conocemos y que hay que mostrarla, ¿no? Sí, yo creo que hay que mostrarla. Ese evento a mí me pareció bastante interesante porque si bien, digamos, la gente, los invitados a Datos y Polas... Datos y Guaros. Eso, Datos y Guaros. Polas es lo que estamos tomando ahora. Si bien estos invitados están metidos pues, realmente en el análisis, como en la cara dura, digamos, como enfrentándose como al tigre directamente, ellos están súper metidos como en este lugar, ¿no? Digamos, y usted lo que está haciendo es como hablando de más o menos las mismas cosas, digamos, no con los detalles específicos claramente como ellos, pero digamos que en el fondo es como que su trabajo en esta exposición habla de lo mismo que hablaron, digamos, esta noche en estas charlas. Pero lo interesante es que son dos mundos que no se juntan, ¿no? Sí, como el artista que habla de esto, generalmente, eventualmente sí, o sea, es como que, o el público, para ser un poco más genérico, digamos, el público del arte contemporáneo tal vez no asiste a estos eventos porque son tal vez muy técnicos o como muy cerrados a un medio muy específico de personas. Y por otro lado están estos personajes que son súper interesantes, que tienen un trabajo muy profundo y muy dedicado, como muy comprometido con estos temas, pero ellos no se acercan a ver arte contemporáneo, ¿cierto? Y creo que lo que a mí me gustó mucho de ese evento fue ver como estos dos mundos colisionando en una galería y todo, digamos, mediado por esa gran carpa que es como el arte contemporáneo. Sí, digamos, y sin las ínfulas como de volver como su exposición como arte relacional ni nada, sino simplemente como realmente utilizar como la exposición y el arte como un lugar de encuentro para gente. A mí me parece que es altamente interesante y que es una cuestión que no pasa cotidianamente en exposiciones a las que uno va pues como pues en el medio, digamos, del calendario del año, ¿no? Por eso me pareció muy interesante ese evento. Y creo que al final, digamos, yo me fui como ya, cuando ya usted estaba cerrando, pero usted al final les hizo una visita guiada a ellos por la exposición. Sí, pues la idea mía era pues justo pues eso, yo creo que el arte, pues las humanidades en general como son un vehículo para unir gente, ¿no? Digamos, y finalmente pues lo que uno esperaría tal vez como de toda esta visión de la tecnociencia, del progreso y todo eso, pues es que todos contribuyamos un poco ahí, ¿no? Entonces pues ahí está, pues si los que cambian el mundo pues son los ingenieros y los economistas, los artistas hacen del mundo algo mejor. No creo que lo cambien así como digamos que vuelvan a poner baldosas pero sí es importante acercar un poco porque digamos la gente, digamos este tipo de ingenieros, de todo, pues es gente que oye música, es gente que oye literatura, que lee literatura, es gente que seguramente si ve un Picasso o otra cosa le gusta, pero es gente que igual que uno pues tampoco se va a ir a una charla de ingeniería, pero creo que el arte contemporáneo tiene ese gran aporte o digamos esa gran cualidad de que puede involucrar a personas de una manera muy, muy poco técnica, ¿no? Digamos como es simplemente como sentir un poco algo y en ese sentido yo creo que uno puede invitar a otras personas de otros universos, de otras disciplinas, sin ser arte relacional, como usted dice, pero sí digamos como a
a que se dé cuenta que todos estamos hablando un poco de lo mismo, ¿no? Todos estamos comprometidos con el mundo, digamos, de una manera muy similar, desde perspectivas diferentes, pero pues claro, todos ellos usan interfaces y las interfaces están diseñadas por diseñadores y etcétera, etcétera. Entonces creo que sí es importante como unir un poco eso y ese fue como, digamos, la premisa de eso. Al final, sí, claro que hice una visita como guiada a las personas que se quedaron, porque muchos se fueron, pero fue muy bien recibida porque las personas dijeron como, oiga, qué chévere que haya como artistas que no estén hablando de cosas que no entendemos, ¿no? Pues muchos de ellos, pues obviamente me tocó explicar como una cantidad de lo de los hard likes y las partes técnicas que son las que ellos más disfrutaban. Era como, bueno, voy a leer sobre esto y como, oye, y ese Viola Jones, ¿cómo funciona? Ese algoritmo, es como... Pero les interesó un poco eso y a través del arte, a través de una exposición, pues seguramente le contarán a sus amigos como, oiga, vimos esto y esto es lo que está pasando en una red social y mire cómo se están utilizando los sistemas que ingenieros como nosotros han ayudado a desarrollar para cosas que no están tan bien. Entonces un poco creo que la labor, pues sí, como del arte contemporáneo es, bueno, el arte en general, las humanidades, yo creo que siempre han, pues por lo menos el buen arte, yo creo que siempre ha tenido la labor un poco de desviar un poquito esa mirada de la tecnociencia y como del statu quo, de las grandes corporaciones y de los grandes conglomerados económicos un poco, y darle un poquito un vuelco y decir como, bueno, pues esto está pasando, pero hay otra cara de la moneda, ¿no? Entonces un poquito como sí, es como alguna vez en un texto de eso que estaba leyendo para la expo, una de las cosas que más me gustó fue un análisis que hace este señor Juan Martín Prada de un cuadro de Hans Holbein en el que es una anamorfosis, y él dice que el lugar del arte realmente es desviar la mirada, es poner la mirada en otro lugar, no en la centralidad, no en la hegemonía, no en todo esto, sino un poco desviar la mirada. Entonces yo creo que uno tiene que desviar la mirada, pero la tiene que desviar de una manera muy amena, ¿no? Como para, digamos, como, no sé, yo no sé, pues obviamente hay otras cosas que son mucho más activistas y mucho más políticas y todo esto, pero pues ese no es mi tipo de proceder, pero sí creo que a través de uno de la estética, de la forma, de un discurso bien planteado puede hablar de otras cosas y puede involucrar muchas otras cosas. Bien, bueno, yo creo que aquí hemos hablado ya como de un bien grueso, como de lo que mostró y como de las capas de sentido que habían en la expo. Creo que me cuente un poco como el proceso de hacerla y sobre todo como que me interesa bastante que me cuente un poco sobre como su trabajo con una curadora. Pues que normalmente uno se encuentra como con curadores pues que están en exposiciones grandes o eventualmente digamos como en colectivas, pero no es tan común tener un curador para una exposición individual, digamos más mediana, digamos como la que usted estaba haciendo en SGR, ¿no? Normalmente uno está haciendo las cosas casi que sola, pero usted estuvo ahorita trabajando con María Adelaida Samper, pues que también, pues que aparte de ser gran amiga, también ha sido curadora mía en un proyecto grande, pues en el proyecto del Caballero, ¿no? Y pues para mí fue como una buena experiencia eso de tener un curador, digamos, más tan cercano como el modelo de curaduría que hace María Adelaida. Pues a mí me fue muy bien y para mí sí fue como una manera de lograr como consolidar como un proceso, ¿no? Como aterrizar cosas y tal. Pero bueno, pues cuénteme cómo le fue a usted con ese, como con la parte como de investigación, desarrollo y como trabajando con esta persona que está viendo como su proceso. De acuerdo. Para mí fue como un regalo. Es como... ¿Antes había trabajado con algún curador así? Pues digamos que en exposiciones de... como que tenía piezas como ya elaboradas en las que una curaduría decía como, oiga, estamos tratando cierto tema, pues traiga como un poco, podemos traer como a colación su pieza como para que dialogue con otras, pero esto fue como un proceso desde ceros con un curador que nunca había tenido. Yo me sentí casi que me sentí como con la misma tensión de estar haciendo como una tesis de grado sin estar pagando la cantidad de plata que uno pagaba en la universidad, porque era un proceso súper personal, ¿sabe? Como en el que uno podía hablar con esta persona, pues María Adelaida además que es una gran persona, gran mujer, muy inteligente, y
Y yo sí, digamos, pues, es decir, como las últimas exposiciones que había hecho individuales, me había hecho falta, sobre todo la última exposición que hice, me hizo falta un poco una perspectiva diferente, justamente una mirada distante, una mirada lejana, una mirada diferente a la mía propia, ¿no? Como uno pues finalmente está en el taller todo el día trabajando y uno ya se conoce de cabo a rabo lo que hace y pues uno la caga muchas veces por eso, por no tener como una perspectiva diferente. Uno que se comienza a morderse la cola, por decirlo de alguna manera. Entonces pues esto fue realmente un regalo como que me di, ¿no? Porque uno también es muchas veces súper egocéntrico y dice, no, yo quiero hacer todo solo y quiero hacer esto y yo puedo con todo y yo puedo con el montaje y puedo con la producción y puedo... En esta exposición fue como, bueno, voy a hacer algo grande, pero para hacer algo grande pues necesito ayuda no solamente de María Adelaida, sino también de un ingeniero, de gente con la que... de trabajar como en equipo. Yo nunca he trabajado en equipo porque eso no se lo enseñan en la universidad. Los artistas son muy solitarios, los artistas están en su taller con sus musas y toda esa basura. Pero en ese sentido sí fue realmente muy chévere trabajar con una persona que estuviera involucrada, pues no solamente, es decir, cada vez que yo escribía algo, lo leía y me decía, esto está súper bien, pero píllate que estás ahí mordiendo por el lado que no toca, estás ampliándote mucho, ciérrate un poco. Obviamente me recomendaba textos, cosas que uno no conoce. Entonces un poquito como construir una exposición a partir de la multidisciplinariedad un poco, ¿no? A pesar de que María Adelaida pues también es artista. Ella no es artista plástica y tiene, digamos, otra perspectiva muy diferente a la producción de obra, ¿no? Es una producción mucho más, digamos, conceptual y eso, pues, le ayuda a uno mucho porque uno, como artista, pues, plástico también, uno se basa un montón en el resultado, ¿no? En la pieza misma y eso no es todo. Entonces, pues, sí fue una gran experiencia y creo que lo continuaría haciendo. Y sí, creo que lo volvería a hacer sin duda alguna. Y es chévere también como la perspectiva que le da a uno una persona, un curador, ¿sabes? Y le ayuda un montón, es como uno... Es decir, uno no tiene toda la carga sobre la espalda de uno no sabe qué hacer muchas veces, es como... Y uno solamente piensa, y ella me decía, oiga, ya no más, como no más piezas. Y yo era como leyendo desde temprano en la mañana y escribiendo como se me ocurrió otra pieza, se me ocurrió otra pieza, se me ocurrió otra pieza. Yo creo que si hubiera seguido en ese proceso, hubiera llegado faltando 2 meses a la inauguración con nada. Porque uno sigue pensando y pensando y pensando y pensando y pensando. Y siempre cree que la otra pieza que va a sacar es como mejor, es como, no sé, es chévere como que le digan, bueno, pare un segundo y lo que está. Y también es un poco a esto, como a curar un poco, sí, es como una persona que le ayuda a uno a sacar lo mejor de lo que hay, es decir, como que le saca como la proteína de ese caldo, ¿no? Entonces es muy bueno, eso es muy chévere porque uno hay veces menosprecia muchas piezas de las que hace que de pronto son muy buenas y pone otras que son muy malas. Y eso es interesantísimo. ¿Qué piensa como para dónde va su trabajo ahora? Como después de esto quedó con nuevas inquietudes o va a seguir dándole vueltas como a la visión artificial un rato, como para dónde va su trabajo, digamos, en este año que empieza. Pues es una gran pregunta porque todavía no sé un poco, digamos como que es raro porque pues nada, llevo como un mes cerrando la exposición, pero sí, yo creo que pues digamos que en esta ocasión me metí un montón con la vigilancia y con todas estas cosas que son temas como que tienen una profundidad infinita y hay gente pues que se ha pasado toda la vida investigando y desarrollando cosas en torno a esto. Pero no sé, a mí me gusta moverme un poquito como en varios terrenos y sí, me interesa mucho la vigilancia y todo esto, pero creo que digamos como que ya me quité un poquito la espinita de trabajar un poco con las redes sociales y todas estas cosas y no sé, uno se siente cuando le preguntan como el futuro, como hablando como un futbolista, pero pero sí, vamos a ver qué pasa y hacer lo que se puede, pero sí, tengo un par de como proyectos pensados para hacer y bueno, y lo interesante que creo que lo que más me
digamos, como con lo que más me pude nutrir de esta experiencia fue trabajar con otras personas. Creo que si mi enfoque va a ser mucho más ahora, digamos, un poco más pensado como para trabajar, como para involucrar más personas en el trabajo. No dedicarse uno solo al taller, como a hacer cosas, hacer pinturas o todo esto, sino un poco más de experiencia dinámica con la gente, ¿no? Que finalmente eso es lo que más nutre. En ese sentido, pues, no sé, ahí también me interesa muchísimo la inteligencia artificial, pues en términos muy teóricos, ¿no? Y creo que pues voy a seguir trabajando con eso, ¿no? Me interesa como esta nueva... Estamos en una etapa como que creo que es muy interesante y es muy peligrosa y no sé, pienso como de pronto que sería interesante trabajar con personas que estén desarrollando inteligencia artificial y cosas como programadores y gente dura como que esté haciendo esas cosas como también como para ponerles un poquito de zancadillas, que es lo que uno hace, ¿no? Como para que piensen como también como en responsabilizar un poco las cosas, porque muchas veces esta ansia de progreso y de superarse cada vez más en los computadores y los programas, como no, yo voy a ser capaz de una máquina que interprete sentimientos, decirle como bueno, pero mire los peligros, no se trata de lo puedo hacer, es como para qué lo voy a hacer. Yo creo que sí, quiero un poco involucrarme en esos temas, porque creo que es el futuro de la humanidad, definitivamente. Y si no nos ponemos las pilas ahorita como a empezar a legislar y a hacer una cantidad de cosas como que realmente valgan la pena, bueno, aunque lo han tratado de hacer varias veces y todas estas corporaciones se saltan las leyes y las legislaciones con nuevas vainas que nadie entiende porque son unas putas realmente, entonces es como hablar con un hipercientífico que le da uno 3 vueltas pero si realmente es eso y si no... Sí, o también hacer algún tipo de trabajo como un poquito más activista, no sé, algo como que sí, salirse un poco del taller. Eso es como lo que creo que va a pasar. Quiero agradecer a Alejandro por su tiempo para esta entrevista. Interviews es un podcast de charlas con gentes de las artes que se publica de manera quincenal. Puede suscribirse en Spotify, Apple Podcast o seguirlo en su aplicación favorita de escucha.